Existe la tendencia a pensar que una planta fotovoltaica no tiene nada que inspeccionar, pero en realidad eso no es así. Vamos a ver en este vídeo cuáles son los puntos de inspección en una instalación fotovoltaica. En primer lugar, hay que aclarar que nos referimos a grandes plantas fotovoltaicas, no nos referimos a plantas de autoconsumo, a pequeñas plantas de autoconsumo en el que efectivamente las necesidades que tenemos de mantenimiento son mucho menores. Pero eso no es así en grandes plantas en las que tenemos decenas de miles o incluso centenares de miles de placas instaladas. Aclaremos en primer lugar qué es eso de las estrategias de mantenimiento y cómo es la estrategia de mantenimiento en una planta fotovoltaica. Las estrategias de mantenimiento habituales son tres: estrategia correctiva, estrategia sistemática o estrategia condicional. La estrategia correctiva consiste en no hacer nada más que reparar averías. La estrategia sistemática consiste en tratar de evitar las averías, prevenir las averías mediante cambios sistemáticos y trabajos sistemáticos que realizamos sí o sí, independientemente de cómo se encuentre, por periodos de tiempo o por horas de uso. Y la tercera estrategia es evaluamos cómo está, diagnosticamos cómo está la instalación y a partir del diagnóstico decidimos qué actividades correctivas tenemos que hacer. No tratamos de evitar las averías, tratamos de identificarlas en su momento, en momentos precoces, en momentos en los que todavía no se han desarrollado, todavía están en unos momentos iniciales y es más barato solucionarlas en este momento que dejar que terminen de romper, por gravedad y por implicaciones en la producción. Bueno, pues la estrategia más adecuada para una planta fotovoltaica no es la correctiva, es la condicional. Pero condicional significa que vamos a tener que diagnosticar la planta. Vamos a tener que ver periódicamente cómo se encuentra la instalación fotovoltaica en su totalidad. Y esto es una actividad continua. En grandes plantas tendremos que tener un equipo que va diagnosticando mesa por mesa, string por string, y le va dando una vuelta a la planta cada cierto tiempo. Habitualmente cada 3 meses hemos dado una vuelta completa a todos los elementos que componen la instalación. Pues las tareas de inspección que vamos a tener que llevar a cabo para saber si hay algún defecto que está iniciándose son de 3 tipos. Primer tipo son las inspecciones detalladas en campo que hacemos recorriendo la planta. Estas inspecciones incluyen muchos puntos, incluyen inspecciones en la estructura, incluyen inspecciones en los paneles, en los inversores y en los centros de transformación, en el cableado, y obviamente se hacen con un checklist. Es decir, hay una serie de puntos de inspección que se hacen string por string y en cada uno de los string vamos a tener que ver cuáles son los puntos de esa lista de puntos, qué puntos se encuentran en buen estado, qué puntos se encuentran en mal estado. Fundamental será cómo vamos a hacer el soporte de dónde vamos a apuntar eso. Si lo queremos apuntar en papel, es decir, con un checklist en papel, diciendo sí o no, bueno, pues esto es bastante poco operativo porque después habrá que procesar esa información y pasarla a otro dispositivo. Mientras que si lo hacemos directamente en un teléfono inteligente o en un tablet con la ayuda de un software adecuado, pues todo eso se va a facilitar muchísimo porque cualquier anomalía que encontremos se va a reportar inmediatamente desde el propio campo. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que inspeccionar? Bueno, pues incluye muchos puntos. Desde luego en los paneles pues nos va a tener mucho que ver la limpieza de los paneles, las suciedades puntuales. Hablamos de excrementos, por ejemplo, de aves, o hablamos de elementos que pueden aparecer allí como ramas o como otros elementos extraños sobre los paneles. Pero también hablamos de sujeción del panel, hablamos de defectos de integridad, es decir, elementos que puedan estar sueltos, rotos o desmontados, y hablamos de defectos en los paneles que se pueden apreciar a simple vista. En la estructura hay más cosas, porque en la estructura tenemos marcas de apriete, tenemos inspección de las marcas de apriete, tenemos integridad de la propia estructura, tenemos evaluación de la ausencia de síntomas de corrosión. En el cableado ahí también tenemos muchas cosas
para ver, tendremos que ver que el cableado está íntegro, no está dañado y se encuentra adecuadamente conectado desde un punto de vista visual. Si hablamos de estructuras móviles a un eje, que son las más habituales como estructuras móviles, las estructuras móviles a dos ejes hoy ya no se utilizan. Entonces todo lo nuevo que vamos a encontrar lo vamos a encontrar a un eje o directamente sobre estructura fija, pues tendremos que encontrar que todos los paneles se encuentran aproximadamente en la misma posición y que no observamos elementos sueltos, rotos, desmontados, deformados o golpeados. En la observación de la estructura tendrá importancia, por ejemplo, la observación de nidos de aves o proliferación de cualquier otro tipo de especie animal. Los nidos no son para retirarlos, sino para saber que los tenemos y saber cuál va a ser la gestión que vamos a hacer de esas nidificaciones. En los inversores, si se trata de inversores de intemperie, que tengan categoría IP68, pues tendremos que ver que no hay ninguna alarma presente, que no hay ningún defecto visual, que presentan integridad estructural, es decir, ausencia de elementos sueltos, rotos, desmontados, golpeados o deformados. Con esto tenemos la primera parte, que son todas las inspecciones que hacemos sensoriales en campo, pero no hemos acabado. Porque el segundo tipo de inspecciones que tenemos que hacer son inspecciones con ayuda de elementos de medida. Son inspecciones que se hacen cada cierto tiempo, o cada 3 meses o cada año. ¿Cuáles son esas inspecciones? Inspecciones termográficas, inspecciones por electroluminiscencia, inspecciones, análisis de la curva IV, inspección por ultrasonido de espesores en estructuras y pruebas eléctricas. Las pruebas eléctricas son normalmente mediciones de resistencia de puesta a tierra y mediciones de aislamiento. Hay un tercer grupo de cosas que debemos hacer ya utilizando otra técnica diferente, que es el análisis de los datos que vemos en el SCADA. En ese análisis tenemos que ver fundamentalmente el cumplimiento con el modelo, es decir, las producciones que estamos teniendo, pues a ver si se ajustan a la radiación que estamos recibiendo de acuerdo con los modelos de performance que tendremos en esa planta. Pero también tendremos que ver otros valores como voltajes, intensidades, potencias que estamos recibiendo en cada uno de los string y en cada uno de los subcampos y campos en el que está dividido toda la planta. En el SCADA también observaremos la presencia de alarmas que puede haber en los inversores o que puede haber en los centros de transformación, incluso en los sistemas de comunicación. Fijaros que son entonces 3 grupos de inspecciones: las inspecciones detalladas en campo, las inspecciones que hacemos con elementos de medición offline y las inspecciones que hacemos con todo lo que tenemos montado en línea y que recibimos la información a través del SCADA. No he dicho nada de los centros de transformación o de las estaciones meteorológicas, porque esas son los mantenimientos propios de un centro de transformación y los propios de una torre meteorológica. ¿Queréis ver un checklist detallado de todas las inspecciones que hay que hacer? En el libro Mantenimiento de parques fotovoltaicos encontráis toda esta información de una manera muy detallada.